Campus. Panel de expertos y expertas. Divulgación científica en estado puro. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Oyentes de la radio de la Universidad de Jaén y también televidentes de UJA-TV, esta nueva marca, esta plataforma que inaugurábamos el pasado viernes durante la Noche Europea de los y las Investigadores e Investigadoras. Un repositorio en el cual, pues iremos subiendo contenido de programas que se emitirán en esta radio y también, por supuesto, una plataforma que servirá para visibilizar información y además actos y eventos que tengan lugar en nuestra universidad y será transversal, evidentemente, para dar debida cuenta e informar acerca de los objetivos estratégicos de nuestra universidad y también en conexión directa con las necesidades y también todo lo que ocurra en la sociedad jiennense. ¿Cómo no íbamos a empezar esta nueva temporada en Campus, panel de expertos y expertas, hablando de olivar, que es nuestro, se suele decir, oro líquido? Pues el caso es que hoy vamos a intentar seguir haciendo, como hacemos siempre en este programa, hacer justicia a la labor de los grupos de investigación de nuestra universidad y a lo largo de la presente temporada visibilizaremos temáticas tales como enfermería, psicobiología, ecología, estadística, bioquímica, miogénesis o, por ejemplo, derecho financiero, además de señalización celular, entre otros temas. Pero hoy hablamos con Juan Bautista Barroso Albarracín, que es catedrático del área de bioquímica y biología molecular dentro del Departamento de Biología Experimental. Y vamos a hablar sobre diferentes cuestiones relacionadas con su grupo de investigación y también con el Centro del Olivar que dirige. El título de ese centro es mucho más extenso, ahora lo vamos a indicar. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer. Un placer. Divulgar, supongo, Juan, una necesidad absolutamente, ¿no? Sí, de hecho, una de las líneas fundamentales que tiene el grupo es prácticamente la fundamental, es el estudio del estrés celular, es decir, cómo los seres vivos, y en concreto en este caso en las plantas, se defienden frente a las agresiones, por ejemplo, medioambientales. Y la divulgación siempre ha sido un interés por parte nuestra y, de hecho, justo antes de la pandemia lideramos una ventana a la ciencia dentro del Parque de las Ciencias de Granada, representando a la Universidad de Jaén, y que se tituló ¿Se estresan las plantas? Y de hecho visitaron la ventana en el Parque de la Ciencia en 2 meses y medio que dura la extensión de la ventana. En aquella ocasión 6.800 personas, es decir que básicamente divulgábamos eso. Una persona, me acuerdo perfectamente que fue una anécdota, decía: mire usted, yo sé que mi marido se estresa, pero básicamente no sabía que las plantas se estresaban. Digo, pues mire usted, si se estresan, de hecho había algún tipo de aproximación, había monitores que ilustraban cómo realmente cuando en un momento determinado a una planta le produce un pinzamiento, una pequeña plantita de girasol le produce un pinzamiento, se secretaba agua oxigenada en forma de defensa, al igual que otro tipo de sustancias, y eso originaba una serie de respuestas en las células, etcétera, porque son organismos sésiles que no pueden moverse, ¿no? Pero en fin, el hecho es que se estresan y la divulgación cada vez la consideramos más importante, sobre todo en un entorno medioambiental tan estricto y tan rígido como el que estamos viviendo. Yo sé que es difícil, Juan, a buen seguro, porque cuando uno lleva tantos años en esto, ubicar o, precisar cuándo y por qué surge tu vocación como docente e investigador. Pues básicamente no soy nada raro, es decir, ten en cuenta que tengo hobbies como todo el mundo. A mí me encanta la pesca, por cierto, pero la vocación científica me surge inicialmente en lo que era la carrera de biología. Yo estudié biología por Rodríguez de la Fuente, básicamente.
Luego después, cuando me meto en la carrera y veo lo que era la bioquímica y el potencial que era el analizar los comportamientos a nivel de bioquímico, de la fisiología y la medicina, pues fundamentalmente me dediqué a la bioquímica, al estudio de la bioquímica, y he, digamos, compartido el interés por la respuesta de las plantas a los mecanismos de defensa con, en muchas ocasiones, análisis y estudios a nivel de mamíferos y humanos. De hecho, este año doy la bioquímica médica de medicina, ¿no? Entonces, pero ha sido una cosa que yo que recuerde prácticamente desde el inicio de mis comienzos en la biología. Bueno, director del Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva, ¿quiénes formáis el organigrama de este centro y bueno, cuáles son sus objetivos? Vamos a ver, el Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva, que antes, hasta hace 2 años escasos, era el Centro de Estudio Avanzado en Olivar y Aceite de Oliva, se constituyó en 2012. Y básicamente hace año y medio fue ya reconocido a nivel de Junta de Andalucía y nacional mediante la acreditación y evaluación tanto nacional como internacional como Instituto Universitario de Investigación. Actualmente es el referente que hay a nivel mundial que integra una mayor diversidad de disciplinas que abordan los estudios del olivo. De hecho, somos 115 investigadores, tanto de la Universidad de Jaén como de fuera, agrupados en 8 unidades de investigación: bioquímica y estrés celular, genómica, robótica, ingeniería, marketing, salud, es decir, ecología. Ahora mismo todas las unidades, además de estar centradas en las líneas de investigación propias, persiguen un objetivo que es la sinergia de sus líneas de investigación, no como grupos individuales, sino en conjunto con el resto de unidades que convergen o que forman el instituto. Y eso permite una potencia investigadora tremenda cuando sinergiza, y el que se estén acudiendo a convocatorias de, por ejemplo, de proyectos europeos de éxito, como por ejemplo el proyecto SOIL, que lo lidera Antonio Manzaneda, como el proyecto PRIMA, que lo lidera Roberto García, y otros proyectos, Olivares Vivos, etcétera, otros proyectos de investigación que fundamentalmente responden a la sinergia, ¿de acuerdo?, de los investigadores que conforman el instituto. Ahora mismo somos, ya digo, referencia internacional, mundial, por las disciplinas que sinergiza y que se unen para sustentar esa potencia en investigación que tenemos ahora mismo. Responsable también nuestro invitado del Grupo de Investigación Bioquímica y Señalización Celular. ¿Qué congresos, así haciendo un histórico, seminarios, citas científicas, habrán sido muchos, habéis organizado? Bueno, básicamente, los congresos, seminarios, etcétera, pues la verdad que han sido muchos. El último fue en colaboración con la Universidad de Granada sobre óxido nítrico, y fundamentalmente lo más relevante es nuestra participación en el comité principal científico de óxido nítrico en plantas, que aúna a todos los investigadores europeos y del que somos una de las unidades fundamentales, ¿de acuerdo?, en cuanto a la toma de decisiones. Y me explico, este comité científico sobre óxido nítrico fundamentalmente es el que define la actuación del resto de investigadores a nivel mundial en óxido nítrico en plantas, con lo cual la potencia es bastante grande y la difusión es tremenda. Pero fundamentalmente, ya digo, la idea del grupo es el avanzar en los mecanismos de respuesta de las plantas al estrés. Y me gustaría destacar, por ejemplo, los últimos avances que hemos conseguido en colaboración con otros autores, hemos conseguido proyectos, pero el proyecto en concreto que quería definir es un proyecto en el que se intenta descifrar cómo responden las plantas a lo que se considera el estrés combinado.
el estrés combinado, es decir, una planta cuando está sometida a una sequía, está sometida a un déficit hídrico, además normalmente presenta un estrés por calor, que son ocasionados por este cambio climático tan rígido que estamos sufriendo. Y de hecho nuestros esfuerzos en la actualidad se sustentan y están enfocados a analizar la respuesta de la planta para aumentar la resiliencia de las plantas al este estrés que genera el cambio climático, y que obviamente se va a traducir en una fortaleza mayor, en la rentabilidad y de hecho en la producción. Incluso, y con esto quiero encauzar con uno de los objetivos fundamentales del instituto, nos estamos centrando en intentar descifrar esa capacidad de resistencia al cambio climático. Y de hecho, tanto los proyectos nacionales son proyectos de estrés, o sea, de estudio del estrés combinado, y centrados en la sostenibilidad del cultivo del olivar. Lo que iba a decirte antes era que las 8 unidades, aparte de establecer esas sinergias de investigación, confluyen en un objetivo que obviamente que es multifactorial, con múltiples facetas, pero que es la sostenibilidad del olivar, de los cultivos, cómo eso se traslada a la producción de aceite, y realmente cada vez está tomando más vigencia ese objetivo, porque fijaros cómo tenemos el problema en la actualidad de los rendimientos en el aceite. Vamos a entrar en materia, Juan. Todo este tipo de cuestiones que estás refiriendo, vamos a analizar las líneas de investigación del grupo. Por ejemplo, me gustaría preguntarte por la base para el estudio, o digamos cuáles son los descriptores principales del estudio de los sistemas antioxidantes en planta y cuál es su implementación. Es una de las líneas más interesantes que básicamente empezamos a trabajar con ella en 2004, de acuerdo con una de la tesis doctoral, utilizando cultivo in vitro de olivo, es decir, olivitos metidos en un tarro, para que nos hagamos una idea, que tienen todas las potencialidades similares a un olivo de campo. Esto fue una tesis doctoral de una de las profesoras del área de bioquímica, funcionaria, que es Raquel Valderrama Rodríguez, y lo que intentábamos en aquel momento era precisamente evidenciar, caracterizar y evidenciar cómo se defiende el olivo frente a las agresiones externas, normalmente medioambientales. Si tú coges, yo no puedo, o mejor dicho, en aquella época y ahora en la actualidad igual, ¿no? Pero aunque existen los invernaderos, pero no podemos coger un olivo y someterlo a un estrés por salinidad. De hecho, uno de los problemas que tiene también es que cuando hay poca agua se saliniza la tierra, ¿vale? Entonces, o el estrés por calor. Pero sí puedes coger un olivo, de acuerdo, pequeñito, in vitro, con su hoja y sus raíces y tal, que está en un agar, y someterlo a una serie de condiciones controladas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo en un invernadero, con cambio en la temperatura, en el fotoperiodo, en fin, también le puede hacer un daño, como por ejemplo, que se llama el bunding, que es cuando un animal mordisquea la hoja o las moscas, etc. Es decir, someter a estrés al olivo se puede hacer. ¿Con qué objeto? Caracterizar cómo se defiende la planta, que no puede moverse frente a las agresiones externas, tanto medioambientales fundamentalmente. Y incluso lo puede hacer también con los nutrientes. Puede utilizar este tipo de sistemas experimentales para analizar el comportamiento del olivo. Y en este caso nos centramos en los sistemas antioxidantes, porque la mayoría de los estreses medioambientales originan un daño en las células, y ese daño surge porque se oxida la célula. No sé si tú has oído eso de que envejecemos porque nos oxidamos. Pues igual ocurre en las plantas. Es decir, la planta no es que envejeza, se daña, tiene un daño que hace que se caiga la hoja, que se pardee, que la planta pues no regule el agua, los sistemas de agua correctamente, etc. Y eso ocurre porque se oxida. Por eso hablamos de sistemas antioxidantes. Igual ocurre en humanos. Es decir, si tú potencias los sistemas antioxidantes y aporta antioxidantes no enzimáticos, que se llaman, no proteicos, al organismo, favorece que se disminuya la oxidación celular y por tanto disminuye esa progresión del envejecimiento. Que de hecho el aceite es un antioxidante, Efectivamente, ¿no? El aceite tiene diferentes
elementos con capacidad antioxidante, desde los polifenoles, con lo cual tenemos la estrella de la corona, que es el picual, ¿vale?, a incluso elementos minoritarios dentro del aceite que tienen capacidad, que se llama capacidad señalizadora antioxidante, es decir, moléculas que con muy poquita concentración, que están en muy baja concentración, pero ejercen un efecto muy amplio, ¿de acuerdo?, antioxidante. Por ejemplo, los ácidos grasos nitrados y otras moléculas. ¿Este tipo de experimentos se realiza solamente con un olivito o también con varios? Lo digo, en este caso, ¿el olivo se defiende a solas o también de alguna forma influye el que esté cerca de otro olivo? Eso ya entra dentro del comportamiento del ecosistema a nivel de ecología. Y eso te lo podría controlar, porque además no es solamente que esté, te lo podía contestar de forma incluso más extensa Antonio Manzaneda o Roberto, que son especialistas en ese campo, y otros compañeros. Pero ahí, por ejemplo, influye no solamente la cercanía en otro olivo, por ejemplo, el que haya otro olivo, sino también ahora se está viendo mucho lo que es la cubierta vegetal, la influencia de la cubierta vegetal en la salubridad celular del propio olivo. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa diferente es caracterizar, saber qué potencia en caballos, por ejemplo, tiene un coche, pues aquí, qué potencia antioxidante tiene esta planta. Y otra cosa diferente es cómo modulas, ¿de acuerdo?, esa potencia antioxidante, haciendo que esté a tope y que esté totalmente potenciada y a flor de piel para que se pueda defender rápidamente. Es decir, que son diferentes elementos, pero normalmente con un olivo en un momento determinado puedes saber, aunque no es así, se utiliza muchísimo más, cientos de hecho, puedes saber perfectamente caracterizar las defensas que tiene el olivo, cómo se defiende, que eso no estaba hecho, porque aunque parezca raro, pero tiene una complejidad tremenda los análisis en el olivar. Me ha parecido entender, y además a partir de lo que comentas, Juan, que ante la situación, el cambio climático, realmente el olivar, el aceite, que es algo transversal, por supuesto, en esa interdisciplinariedad de disciplinas que se aproximan o que estudian esta cuestión, parece que todos los estudios tienden justamente a eso, ¿no?, a la resiliencia. Parece que todo empieza a focalizarse en eso, ¿no? Sí, es lógico. Tiene que haber una... la comunidad científica se ha centrado en esto. De hecho, aparecen monográficos de revistas de investigación potentes y no de revistas de investigación aplicada, porque aunque hay compañeros que dicen hay investigación buena y mala, no hay básica y aplicada. No, mire usted, sí. ¿De acuerdo? Existe la investigación básica que permite que en un momento determinado se pueda utilizar esos conocimientos. Pues digo que incluso las revistas que se dedicaban a la investigación básica, lo que se conoce como generación de conocimiento, están ya, de acuerdo, digamos, reflexionando y utilizando determinados números de las revistas para utilizar estos temas, ¿de acuerdo?, que realmente requieren un estudio mucho más detallado. Es decir, no se trata de estudiar la célula vegetal por estudiar la célula vegetal, sino en determinadas condiciones cuyos conocimientos se puedan extrapolar a mejorar esa resistencia de las plantas al cambio climático. Tú no puedes cambiar ahora mismo las condiciones, de acuerdo, climáticas, pero tenemos que adaptarnos a esas condiciones. Por eso se habla de resiliencia, de adaptación. Y de hecho la investigación básica está parándose, está deteniéndose y centrándose fundamentalmente en el estudio de cómo los seres vivos, y a nivel celular fundamentalmente, son capaces de adaptarse a ese cambio climático por diferentes estrategias genéticas, moleculares, bioquímicas, de ecología, cambios morfofisiológicos, incluso un tema realmente problemático que es los transgénicos en Europa, que no tienen por qué tener ningún problema la transgénesis. De hecho, se está utilizando la edición genética, el CRISPR, y la gente dice, confundiéndose con la transgénesis, de hecho está permitida la edición genética y no la transgénesis, que tendría para hablar muchísimo, como sabes tú, pero lo que sí es cierto es que
debería tenerse o tratarse con mucho más cuidado, y la investigación en general está deteniéndose mucho y cuidando mucho el tema del cambio climático y la adaptación de la planta, porque no se puede hacer otro tipo de enfoque. La investigación es en la propia planta y también en el terreno, supongo, ¿no? Depende de la disciplina. Y me explico. En ecología, ¿de acuerdo? La unidad de ecología del instituto, por ejemplo, está muy volcada en el estudio de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad comprende muchas patas, tiene varias patas, desde la economía a nivel social y fundamentalmente a nivel, por ejemplo, de ecología. En este caso, los ecólogos sí están analizando y considerando el entorno desde la microbiota del suelo, no solamente la cubierta vegetal. Se están haciendo esfuerzos muy potentes. Ten en cuenta que el proyecto SOIL último sobre sostenibilidad del olivar, que está dentro de las misiones SOIL y que incluso se están solicitando Living Labs con otro grupo, etcétera. Pero la idea fundamentalmente está en que es el suelo el que va a permitir ese tipo digamos, de resiliencia, va a justificar esa resiliencia del propio olivar. Y estamos hablando que este proyecto son 7 millones de euros, 699.900, ¿vale? Es decir, que se le está dando una importancia tremenda. Y la misión SOIL a nivel europeo cada vez apuesta más por esto. ¿Por qué? Porque disminuye la huella de carbono, disminuye un montón de, digamos, facetas que en su conjunto favorecerían esa sostenibilidad y teóricamente, si no mitigan esa tendencia, esa inercia de cambio climático que cada vez más nos está asustando, sí podría paliarlo relativamente y sobre todo hacer un parón, pararlo, ¿de acuerdo? Y en su momento detenerlo, pero la respuesta a tu pregunta, aunque me extiendo muchísimo, pero es sí, ¿de acuerdo? Juan, me gustaría que nos iluminases acerca del estudio del óxido nítrico y su aplicación, ¿verdad?, en la protección del olivo frente a infecciones, hongos. Bien, hay un detalle importante. Vamos a ver, el óxido nítrico no se descubre como tal, sino que se descubre que las células producen óxido nítrico. De hecho, se le da el óxido nítrico, ha sido molécula del año en Science, fue molécula del año, para que te haga una idea, en Science en el año 90 y tanto. Se dieron 3 premios Nobel por el descubrimiento de que las células producen óxido nítrico en fisiología y medicina. Se han dado premios Príncipe de Asturias a Salvador Moncada por el descubrimiento, por esa participación en el descubrimiento del óxido nítrico, y esa molécula es un vasodilatador. De hecho, la nitroglicerina lo que produce es una vasodilatación. Cuando alguien tiene un problema de rigidez arterial, le dan o nitroglicerina o derivados nitrados, ¿vale? Esos derivados nitrados, que se suelen poner de forma sublingual, producen óxido nítrico. El óxido nítrico pasa a sangre a nivel arterial y vasodilata, con lo cual favorece que la tensión arterial baje y que es un riesgo para que se produzca un infarto de miocardio, ¿vale? Entonces, esa es la principal función que tiene en humanos y en general. A bajas concentraciones es una molécula señalizadora que produce, señalizadora es decir, que tiene unas funciones muy concretas y que produce una amplísima diversidad de funciones, desde a nivel de memoria, a nivel de vasodilatación, de erección penil, es decir, tiene unas funciones muy diversas, a nivel gástrico, en inmunidad, pero en plantas estaba menos desarrollado ese estudio. Y aunque no existe como tal una proteína que produzca óxido nítrico, sí tiene muchas funciones. Y las funciones son una inmunidad, también participa en la inmunidad, entre comillas, mediada en plantas, pues las plantas no tienen sistema inmunitario, pero hay una inmunidad algo similar y se le llama inmunidad. Existe sobre todo una participación en la inducción, en incrementar la defensa antioxidante de las plantas, haciendo que haya más proteína antioxidante. Eso es cómo funciona el óxido nítrico. De hecho, hay unas moléculas como tales que son ácidos grasos. Te sonará el ácido oleico, que es el 80% de los ácidos
que conforman el aceite de oliva. Pues bien, cuando el óxido nítrico se une al ácido oleico, se forma nitrooleico, ¿vale? Ese nitrooleico tiene capacidad antioxidante, es capaz de disminuir el daño oxidativo y es un componente de nuestro aceite de oliva, ¿de acuerdo? Esa determinación se ha realizado mediante costosos aparatos como son los espectrómetros de masa. Tenemos aquí uno de los mejores que hay a nivel nacional, estamos hablando de cerca de 700 y pico mil euros el aparato, y determina los niveles, y ha permitido, la sensibilidad que tiene tan potente, determinar los niveles de ácido nitrooleico en el aceite de oliva virgen extra. Ten en cuenta que en la actualidad la Universidad de Pittsburgh y ya se empezaron los estudios sobre nitrooleico, ¿de acuerdo? Y esa molécula ya se comercializa como fármaco para controlar la sintomatología de las enfermedades crónicas de riñón. Se utiliza ahora mismo en Estados Unidos, ¿vale? ¿Y dónde está el nitrooleico? En el aceite de oliva virgen extra, de forma natural, ¿de acuerdo? O sea, que es una de las moléculas que componen el aceite de oliva que justifica los efectos beneficiosos del aceite de oliva, por ejemplo, a nivel de la enfermedad de riñón, que también es otro de las funciones que tiene. ¿Qué relación existe, Juan, entre la biotecnología y la señalización redox en planta? Es una buena pregunta. La biotecnología básicamente comprende muchos aspectos y a muchos niveles. Tú puedes hacer biotecnología de muchas formas y básicamente no te estoy respondiendo, soy consciente de que no te estoy respondiendo, pero es que la biología se puede hacer a muchas escalas, ¿vale? A muchas escalas, y me explico. La señalización redox normalmente es la forma o una de las formas fundamentales en que tiene lugar la comunicación tanto dentro de la célula como entre células, ¿vale? Cambiando el estado de moléculas más reducidas a moléculas más oxidadas. Normalmente cuando hay un estado reductor alto significa que hay energía. Eso lo lees como que hay energía, ¿vale? Cuando hay un estado oxidado hay menos energía en la célula y en el organismo. ¿Qué ocurre? Que tú puedes utilizar esos sensores que sería el metabolismo redox o el estudio redox de la célula para realizar biotecnología, pero la puedes hacer a muchos niveles, desde la utilización de bioestimulantes, ¿de acuerdo?, que hagan que se incremente el estado redox hacia un estado de energía en la célula, o la puedes hacer con aproximaciones genéticas, haciendo modificación génica mediante CRISPR de determinados genes que a su vez proporcionarían e incrementarían estados redox hacia el nivel energético, no hacia un nivel oxidativo. Lo puede hacer básicamente con modificación a nivel propiamente celular. Lo puede hacer a muchos niveles, pero fundamentalmente sería un sensor, el estado redox, que permita utilizar unas aproximaciones biotecnológicas u otras. Pero fundamentalmente, ya digo, para generar o utilizar la energía a nivel celular de la forma más correcta posible. Vamos a aprovechar tu amplísima y vasta sabiduría acerca de este tema y vamos a intentar rizar el rizo un poco más, porque has hablado sobre estrés en las plantas, ¿verdad? Pero si no me equivoco y si no me he documentado mal, ese estrés puede ser abiótico, biótico, oxidativo y nitrosativo. ¿Cuál es la diferencia? Bien, son escalones, ¿vale? Son escalones. Es decir, existe una situación de estrés. Estrés normalmente es un sinónimo de daño, ¿vale? O una situación de estrés origina un daño celular en un organismo, ¿vale? Y normalmente ese daño se traduce por mal funcionamiento. Bien. Por ejemplo, si si una persona ingiere alcohol en cantidades elevadas, ¿qué va a ocurrir? Porque en otras cosas se va a incrementar el mecanismo de detoxificación hepática.
por incremento del alcohol deshidrogenasa, con lo cual elimina. Si eso eliminas el alcohol, ¿vale? Y entonces no afecta al hígado, por ejemplo, ni a otro tejido y órgano. ¿Qué ocurre si los niveles de alcohol son tan altos que los sistemas de detoxificación hepática no funcionan? Ese alcohol, que es un tóxico, es lo que se denomina un xenobiótico, una molécula extraña. Xeno significa, con X significa extraño a. Entonces, de ahí, bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese xenobiótico puede realizar un daño a nivel de tejido, a nivel hepático, ¿no? Es decir, está estresando, originando un estrés en el hígado. Pues igual ocurre en plantas. Abióticos van a ser aquellas situaciones que tienen un origen fundamentalmente no orgánico, que no reside en ningún organismo. Por ejemplo, un estrés abiótico es la alta irradiación luminosa, es el daño, de acuerdo, por un herbívoro a una planta cuando le muerde, el exceso de metales pesados origina un estrés en la planta. Por ejemplo, el exceso del estrés por salinidad también origina un estrés en la planta, porque ya digo, las plantas son organismos sésiles, no se puede cambiar, me voy a otro sitio donde no haya, no. El estrés por alta temperatura, el estrés por déficit hídrico, todo eso son estreses de tipo abiótico. Los bióticos son los estreses generados por seres vivos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un hongo infecta a una planta y le puede originar, puede hacer una simbiosis, pero lo normal es que le origine un estrés, puesto que le va a sustraer nutrientes, etc. Los animales, cuando realizan mordeduras, los insectos, serían las infecciones por virus, por bacterias en la planta. Hemos tenido Xylella, que ha sido una infección bacteriana en el olivo, pues sería que ha destrozado plantaciones en Italia de olivo, es un estrés biótico. ¿De acuerdo? Todo ese tipo de estreses que afectan a la planta, que disminuyen su rendimiento, su viabilidad, etcétera, organizados o generados por seres vivos, son estreses de tipo biótico. ¿Qué ocurre? Que el estrés abiótico, por ejemplo, un estrés por déficit de agua o por calor, por el incremento de alta temperatura, afecta a la planta y le genera un daño. ¿Cómo se genera ese daño? ¿Por qué se daña la planta? Es decir, ¿qué ocurre desde que se incrementa la temperatura hasta que la planta se daña? La hoja, por ejemplo. La célula, ¿de acuerdo?, responde incrementando unas moléculas que se llaman radicales libres de oxígeno o especies reactivas de oxígeno. El oxígeno es muy oxidante, estado puro, ¿verdad? Y otras especies que se llaman especies reactivas de nitrógeno. ¿De acuerdo? Si los niveles de esas moléculas incrementan de forma descontrolada, de forma que los sistemas antioxidantes no pueden eliminarlo, sino que sobrepasan las barreras, de acuerdo, de control del organismo, como son muy oxidantes esas moléculas, van a hacer que las células se dañen. Me explico. Estas moléculas oxidantes, ¿vale?, que generan las células y que llega un momento que no controlan, pues es como si a una habitación cerrada sin ventanas empezáramos a pegarle machetazos y hacer agujeros en la habitación. Es decir, rompen la célula como tal, literalmente, ¿vale? Con lo cual está originando un daño interno de la planta que fenotípicamente y visualmente lo vemos como que existe una marchita o que simplemente la planta muere. ¿De acuerdo? Y muere por eso, porque el estrés oxidativo o estrés nitrosativo es lo que se conoce como la elevación no controlada de esos oxidantes que se han generado por el incremento de temperatura y que finalmente originan un daño en la célula. Esta pregunta que te voy a realizar seguro que te va a sonar no sé si a primero de carrera, y además de alguien que no conoce en absoluto estas temáticas, pero ¿todas las células sufren por igual el estrés? ¿En planta te refieres a un animal? No. Todas no sufren. Ten en cuenta que cada una son más proclives a un tipo de estrés por una razón. Una célula de una hoja, la hoja está expuesta fundamentalmente a radiación luminosa, a estreses ambientales, más que los que sufren, por ejemplo, la raíz o incluso el tallo, ¿de acuerdo? Y lo mismo que en animales,
el hígado tiene una función, el riñón otra, etcétera, etcétera. Dependiendo de el tipo de situación, pues un órgano u otro va a verse más o menos afectado. Pues igual ocurre en plantas. Una situación de irradiación luminosa, de bunding, de estrés biótico, fundamentalmente van a afectar a lo que es la parte arbórea, a hoja, ¿de acuerdo? Mientras que un déficit hídrico o en nutrientes fundamentalmente va a afectar a la parte de raíz. 2 preguntas más, nos quedan 5 minutos aproximadamente, Juan, para concluir la entrevista. Has hablado, dentro de ese estrés ambiental, de calor, pero, bueno, aumento de temperatura. ¿También la disminución de temperatura, el frío también provoca estrés? El frío, lo que es el estrés por congelación, exactamente igual también. De hecho, las bajas temperaturas son muy dañinas y incluso, por ejemplo, también tampoco lo he comentado, pero la inundación, el estrés por inundación, que ahora también se está poniendo de moda, el flooding, que se le conoce en inglés, también produce el encharcamiento, porque el encharcamiento produce una anoxia, falta de oxígeno. Y entonces también afecta a nivel de raíz fundamentalmente, que es la vía de entrada a planta, excepto la hoja, ¿no?, a nivel de fotosíntesis. Pero efectivamente hay estreses, como has comentado muy bien, la congelación o las bajas temperaturas, ¿de acuerdo?, que afectan de forma muy, muy notable al rendimiento de los cultivos, porque obviamente afecta a la planta. Me consta que trabajáis en la señalización por ácidos grasos, nitrados en células madres cancerígenas. Sí, esta es una colaboración que iniciamos con el Instituto de Biomedicina de la Universidad de Granada, que está en el Parque de las Ciencias, y que lo lidera, el grupo con el que colaboramos lo lidera el doctor Juan Antonio Marchal Corrales, que fue catedrático en su momento de anatomía de la Universidad de Jaén, que no sé si te acordarás tú de él. Bueno, pues investigador magnífico, y ahora allí está el centro de cultivo de células madre a nivel nacional, ¿vale? Con lo cual hemos visto que la adición de estos ácidos grasos nitrados que están en el aceite de oliva, ¿de acuerdo?, en altas proporciones, cuando se añaden a cultivos de células madres de cáncer, hemos analizado en cáncer de páncreas, colon, mama, fundamentalmente tiene un efecto es decir, cuando tú induces el cáncer en esos cultivos, pero previamente le has añadido el ácido graso nitrado, en cáncer de colon no se desarrolla, el cáncer de colon no se desarrolla en esos cultivos de células madre. Entonces son resultados muy prometedores y que seguimos con esa colaboración, fundamentalmente porque ¿de acuerdo?, tienen capacidad antioxidante, tienen unas capacidades tremendas. De hecho, son almacenes del óxido nítrico inicial que decíamos. Y ya digo, están en los aceites de oliva virgen extra. Cuanto más temprano, mejor. Más cantidad tiene. Pues como el buen grupo al que se le pide bis en escenario, te decía 2 preguntas, vamos a finalizar con ese bis. Una pregunta que a buen seguro daría para uno o muchos programas, ¿no? Porque me gustaría que precisases, Juan, cuáles son las propiedades antiinflamatorias y saludables en el aceite de oliva virgen extra de nuestra provincia. Eso te lo podría comentar mejor, que ahora está de moda, José Juan Gaforio. Está de moda, no las propiedades, sino José Juan, ¿de acuerdo? Catedrático de inmunología, ¿de acuerdo? Y además es el responsable de la unidad de salud del instituto. De hecho, ha estado recientemente, ha viajado invitado por una universidad, una muy buena universidad en Argentina. Ha viajado precisamente para hablar de esto. Las propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas, etcétera, etcétera, del aceite de oliva virgen extra, no son debidas a una única molécula, ¿de acuerdo?, sino a la actuación de moléculas que tienen capacidad antioxidante, que tienen capacidad antiinflamatoria, y por tanto no te puedo decir una molécula o dos, no, son un conjunto. Lo que sí es cierto es que las moléculas presentes en el aceite de oliva no ejercen esa actividad exclusivamente por el aceite de oliva, sino en conjunción con otros nutrientes y otras moléculas que forman parte de lo que se conoce como dieta mediterránea. ¿De acuerdo? Entonces,
Te puedo hablar de los polifenoles, te puedo hablar de los ácidos grasos nitrados, te puedo hablar de la inmunomodulación que ejercen determinados componentes minoritarios sobre, y la memoria inmunológica sobre, o sea, que tiene aceite de oliva, sobre la capacidad antiinflamatoria. Es un compendio de actuaciones y que tampoco se puede, asociar exclusivamente al aceite de oliva. Tiene un papel sinérgico con otras moléculas que forman parte de otros componentes de la dieta mediterránea. Podemos hablar del resveratrol, que es un antioxidante tremendo, del vino, ¿de acuerdo? Pero si tú coges y utilizas vino y utilizas utiliza aceite de oliva, la capacidad antioxidante no es la misma que tendrían cada uno por separado. Se sinergiza muchísimo más, ¿vale? Entonces, los estudios, de hecho, ahora van en ese sentido. En el de analizar de forma conjunta todos esos componentes de lo que es la dieta mediterránea. Pues nuestro interés, nuestro propósito, nuestro anhelo era, y además yo creo que ha quedado refrendado, poner en valor el excelente trabajo del Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva y además también del Grupo de Investigación Bioquímica y Señalización Celular. Hemos tenido a su director y también responsable, tanto de ese instituto como del grupo de investigación, para iniciar nuestra temporada aquí en la radio universitaria, también en UJA-TV, hablando sobre divulgación científica e investigación en nuestra universidad. Juan Bautista Barroso Albarracín, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que veáis oportuna. Muchas gracias. José Antonio Ruiz Eliche estuvo en las labores técnicas, asistido también por nuestro Community Manager Roberto Torres. Gracias a ellos y a ustedes, a vosotros, a vosotras, la próxima semana más aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Campus, panel de expertos y expertas, tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén.